4,000 personas mueren nefitas, asesinados o muertos por Moroni. Sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido, y fueran, y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. ¿Quién era Moroni para que el libro de Mormón, la clave de nuestra religión, acabara hablando así de él? Si todos fuéramos como él, el diablo ya no tendría poder sobre nuestros corazones, ni el de nadie. ¿Quién era Moroni y qué atributos hicieron que Moroni se volviera o llegara a ser el gran capitán Moroni del cual leemos en las Escrituras? Bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el análisis de hoy, dos cosas a aclarar. La primera, ya se estrenó nuestro video de capítulos de guerra del libro de Mormón. Es un doblaje que hicimos de un discurso que dio un profesor de BYU hace ya algunos años. En el video que vamos a hacer hoy, vamos a abordar algunas de las cosas que él menciona, pero hay muchísimas otras que él enseña que no vamos a abordar aquí, así que 100% te lo recomiendo totalmente. Búscalo, Guerreros Justos, Lecciones del Libro de Mormón, y te va a aparecer. Ese es un discurso 100% recomendado por Tesoros en las Escrituras. Ahora, la segunda parte es solo como un poquito de introducción al personaje que vamos a analizar. Quiero que pienses un poquito en las personas o en los héroes o en los líderes que piensas cuando piensas en el libro de Mormón. Los ejemplos de Nefi, tal vez de Jacob, tal vez tendrás por ahí Mosía, el rey Benjamín, los hijos de Mosía, Alma. Más adelante también pienses en Nefi, Leí, los hijos de Lamán, también en Nefi, que estuvo cuando vino el Salvador a las Américas, o también en Mormón y Moroni, ¿no? Más hacia el final de la historia. Pero es muy interesante que de todos estos nombres, el capitán Moroni es el único que no es un profeta. El capitán Moroni es de los únicos personajes que se queda mucho en nuestra mente y en nuestro corazón, que ni es profeta ni es anticristo. Y claro que nos dio un ejemplo fascinante. Pero quiero que pienses esto, ¿qué clase de persona era Moroni? Que cuando pensamos en los grandes ejemplos del libro de Mormón, él está también al frente de estos ejemplos, hombro a hombro con los profetas de Dios. Aquí en este video, en el que vamos a hablar de justamente esos atributos, quiero aclarar que no vamos a hablar de principios como la obediencia, como la dignidad, como el seguir al Espíritu, porque ya los doy por sentado. Obviamente no puedes ni siquiera acercarte a ser parecido a uno de los profetas si no hay obediencia, dignidad ni seguir al Espíritu en tu vida. Así que vamos a abordarlo desde un punto diferente, porque hay muchos de nosotros que nos estamos esforzando por guardar los mandamientos, por ser dignos, por seguir al Espíritu y todos estos atributos buenos. Pero ¿qué hizo que Moroni sobresaltara entre todas esas personas? Porque en los nefitas había muchos que eran así como hoy en día hay muchos de nosotros que así somos. Pero a Moroni algo lo distinguió para ir, no quiero decir un paso más adelante, pero sí sobresalir y llegar a estar hombro a hombro al ser recordado con los profetas. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Aparte de la obediencia, dignidad y seguir al Espíritu, ¿qué atributos hicieron que Moroni llegara a ser un discípulo tan ejemplar, tan reconocido, tan bien recordado? Y un discípulo que si todos fuéramos como él, los poderes de las tinieblas ya no estarían aquí en la tierra. Ahora sí, vamos a estudiar. El capitán Moroni es un personaje que se nos introduce rumbo al capítulo 43 de Alma. No se nos dice mucho de su pasado, pero sí llegamos a aprender mucho de su papel en las guerras del libro de Mormón. Y el capitán Moroni a sus 25 años toma el control y el mando de todos los ejércitos nefitas, y nos enseña muchísimos principios rectos y justos para guiar nuestras propias vidas y nuestro propio liderazgo. Hoy vamos a hablar de 4 y una quinta que va a ser sorpresa, que no estaba en el guión, pero hoy quiero hablar de esta por sucesos de esta semana, que son interesantes. Rumbo al capítulo 48 ya es el momento en el que Amalequía se va hacia los lamanitas, ya tiene el control de los lamanitas y empieza a incitar a todos los lamanitas contra los nefitas. Y por su parte Moroni, pues ya saben, tiene su estandarte y todo eso. Y me gusta muchísimo la lección que Moroni nos enseña en su preparación para la guerra. En el capítulo 48, en el versículo 7 dice: Ahora bien, aconteció que mientras Amalequía así había estado adquiriendo poder por medio del fraude y del engaño, Moroni por otra parte había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios.
Sí, él había estado fortaleciendo a los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes y sitios de refugio. Esto es interesante para mí porque a la hora de mencionar que Moroni los preparaba para ser fieles al Señor, el libro de Mormón también dice, sí, o sea, te voy a explicar cómo lo hacía, sí, los había estado fortaleciendo sus ejércitos, construyendo pequeños fuertes y sitios de refugio. Moroni se preparaba ayudando a su gente a tener lugares seguros y sitios de refugio. Y vamos a ver muy claramente la aplicación espiritual de esto. El versículo continúa diciendo que Moroni había hecho esto levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades y en las fronteras de sus tierras, sí, por toda la tierra. Este es un principio importantísimo. Moroni sí construye fuertes, construye protecciones, pero la forma en la que lo hace es lo que me llama a mí mucho la atención. Construyó dos tipos de fortificaciones, no sé si te diste cuenta. Una eran murallas y las otras eran parapetos. Y también hay una gran diferencia entre los materiales que ocupó. Por un lado ocupó tierra y por otro lado ocupó piedras. Ahora viene la pregunta que para mí detona todo este análisis. ¿En dónde puso la piedra y en dónde puso la tierra? Leamos de nuevo. Levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades, ahí en las afueras, en las fronteras o en los límites. Moroni había puesto piedras y cerca de su gente y de sus ejércitos él había puesto tierra. ¿Qué nos enseña este principio sobre Moroni? Pensemos en la relación de estas palabras. Las piedras se ocupaban para fijar límites de las ciudades y la tierra, un material más suave, se ocupaba alrededor de su gente. Para entender mejor esto y cómo refleja parte de los atributos del liderazgo y de la persona de Moroni, quiero introducir un discurso de conferencia general. En la conferencia general de octubre de 1993, el elder Joe J. Christensen, de la presidencia de los 70, dio un discurso llamando Cómo criar hijos en un ambiente contaminado. O en otras palabras, la crianza de los hijos en un ambiente o mundo contaminado. Quiero usar este discurso aquí porque me encantan los paralelismos que hay entre los consejos que nos da el elder y las acciones y las medidas que llevó a cabo Moroni para proteger a su gente. Y aunque este no va a ser un video de paternidad y maternidad porque encontré mucho material al respecto y lo vamos a usar para otro video, pero sí quiero que veas esta relación entre, o al menos la que yo me di cuenta que hay, entre la buena paternidad, el buen liderazgo y la buena conducta personal para dirigirnos a nosotros mismos. En este discurso, el elder Joe J. Christensen menciona 4 principios que nos pueden ayudar a criar hijos en un mundo contaminado, que esto también puede ser como cómo dirigir quórums o cómo liderear jóvenes o cómo llevar la primaria de la iglesia, no de tu barrio, en un ambiente contaminado. Entonces va a aplicar plenamente a nosotros a nivel del liderazgo de la iglesia, a nuestras propias familias y a nuestras propias vidas. Y vamos a ir de la mano del elder Christensen y del capitán Moroni aprendiendo estos principios juntamente. Dice él, primer principio. No tengan miedo de fijar pautas y normas morales claras. Asegúrese de decir no cuando sea necesario. Como el Dr. John Resmond aconsejó, da a tus hijos, a tu quórum o a tu familia, dosis regulares diarias de vitamina N. Este nutriente vital consiste simplemente en las 2 letras en nuestro vocabulario que más fortalecen el carácter. La N y la O. Desafortunadamente, muchos, si no es que la mayoría de los niños de hoy, sufren deficiencia de vitamina N. Han sido consentidos por padres bien intencionados, quienes les han dado demasiado de lo que querían y muy poco de lo que necesitaban. 2 cosas interesantes en esta cita que estoy poniendo aquí. La primera es que dice, no tengan miedo de fijar pautas y normas morales claras. ¿Recuerdas qué material usó Moroni para fijar los límites de las ciudades? Usó piedra, un material súper sólido. El primer consejo que el elder Christensen nos da es, fijen límites claros. Y Moroni estaba fijando límites y fronteras muy claras y muy sólidas.
Por otro lado, el Elder Christensen también, citando al doctor, nos dice que a veces pasa que algunos padres dan demasiado a sus hijos de lo que ellos quieren en lugar de lo que ellos necesitan. Y esta parte es muy interesante porque piensa en este momento. A ver, Moroni, es que, ¿sabes qué? Acaba de acabar parte de una guerra, tuvimos un encuentro aquí civil que casi se hace una guerrilla aquí entre los nefitas. Ven, queremos descansar con nuestras familias. Y Moroni dice, no. Lo siento, pero como tu líder militar, no te voy a dar lo que quieres. Voy a darle a este pueblo lo que necesita. Y lo que necesita son fronteras sólidas, son límites de piedra. Moroni no le daba, tal vez, pensando en este ejemplo, no pensaba solo en lo que la gente quería, sino lo que la gente necesitaba. Y esto también es claro al aplicarlo a nosotros mismos. Tal vez no siempre, claro que debemos darnos nuestro gusto de tener lo que queremos tener en la vida, pero a veces es importante notar la diferencia en nosotros mismos de qué es lo que quiero y qué es lo que verdaderamente necesito. Y esto va desde el ámbito académico, el ámbito financiero y el ámbito espiritual. Es fascinante que Moroni aquí nos está enseñando una lección sobre enfocarnos en lo que necesitamos. Incluso me llama mucho la atención que justo en el versículo siguiente al que estábamos leyendo dice que Moroni en sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Es fascinante que Moroni estaba atendiendo las necesidades. Sabía que debía fijar muros firmes de piedra, pero también entendía que había lugares más débiles en los que debía enfocarse. Una vez más, Moroni no solo está pensando en lo que él quiere, en lo que se ve bonito, en lo que le sienta bien. No, Moroni está pensando en las necesidades específicas de cada región. Si lo aplicáramos a una vida espiritual, Moroni estaría haciendo un análisis y diciendo en qué parte de mi vida necesito no solo muros de piedra, parapetos de tierra, en qué parte necesito enfocarme porque es la más débil. Y Moroni así no solo conducía su liderazgo y toda la parte militar de los nefitas. Es claro que Moroni seguramente así construía también su vida. Ahora, volviendo al ejemplo original que estábamos hablando sobre los muros de piedra y los parapetos de tierra, quiero compartir algo aquí muy importante porque ya hablamos de Moroni fijando límites claros y de piedra, pero Moroni no solo fijaba límites de piedra sólidos, como nos dice el Elder que debemos decir no cuando es no y sí cuando es sí, no, y ser firmes en ello. Si notas, Moroni hizo límites de piedra, pero también parapetos de tierra. Y quiero ilustrar este punto con la siguiente historia. En el libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia, el de Joseph Fielding Smith, hay una historia que me parece a mí fascinante. El hijo del presidente Smith, llamado Reynolds Smith, nada más quiero aclarar para esta historia que se le decía regularmente Rain. Entonces, cuando yo diga Rain en la historia, estamos hablando del hijo del presidente Smith. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Rain iba a la escuela como cualquier joven y en una de las salidas de la escuela había, paralelo a la calle principal, una calle menos transitada. Y cuenta la historia en este manual que Rain tenía un amigo. Este amigo de Rain era alguien que fumaba bastante y varias veces le había dicho a Rain, hey, tómate uno, fúmate uno o más, nada más dale un toque, una probadita, y le había insistido por muchas veces. Obviamente para este punto Rain le había dicho que no a todas esas veces. Entonces cuenta la historia que un día, mientras Rain y su amigo, el fumador, iban caminando en esa calle muy poco transitada por coches, Rain le vuelve a insistir al amigo, hey, fúmate este cigarro, dale un llegue nada más. Y Rain accede. Rain toma el cigarro y lo pone en sus labios. Y entonces se orilla un coche y comienza a bajar la ventanilla. Y oh sorpresa, era el papá de Rain, el Elder Smith. En ese tiempo todavía no era un profeta, pero ya era un apóstol. Y para seguir la emoción de esta historia voy a leer literalmente lo que dice el relato. Tras bajar la ventanilla, el Elder Smith dijo a su sorprendido hijo, Reynolds, quiero hablar contigo esta noche después de cenar. Y continuó la marcha. Más tarde, sentado incómodamente en el estudio de su padre, Reynolds afrontó el juicio. Lo que recibió fue meramente una reprimenda amable y cariñosa sobre los males de ese hábito mundano, y un recordatorio de quién era él y de cómo su conducta afectaba la opinión que otros tenían de toda la familia. Terminó con la petición de que Rain prometiera que nunca volvería a ponerse un cigarrillo en la boca. Rain hizo el compromiso.
Nunca volvió a suceder, dijo. A lo largo de todos estos años, incluso en una temporada en la Marina de Estados Unidos, porque después el hijo del presidente Smith creció y fue a la Marina, durante la Segunda Guerra Mundial, en el que fumar era algo generalizado, Rain cumplió con el compromiso que había hecho con su padre. Esta historia me parece interesante por varios aspectos, pero el principal aquí a analizar es lo que hizo el presidente Smith. El presidente Smith iba en su coche y ve al ladito a su hijo metiéndose un cigarro a la boca. Y yo pienso, ¿cómo pudimos haber reaccionado la mayoría de nosotros? ¡Ey, deja ese cigarro ahí, sube al coche y vamos inmediatamente a casa! O yo qué sé. Pero lo que me fascinó es que el presidente Smith simplemente se acercó, bajó la ventanilla y le dijo, Reynolds, en la noche quiero hablar contigo después de cenar. Y se fue. No se quedó a que su hijo soltara el cigarro, no se quedó ahí a regañarlo, no. Esperó hasta su casa en la noche y habló con él. Y aparte el relato dice que fue una reprimenda amable y cariñosa. No fue un ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Tú sabes los convenios que has hecho. No. Fue amable y cariñosa. Y ahí es donde yo me doy cuenta de este principio que el capitán Moroni aplicaba a la hora de velar por la seguridad física de su pueblo. Sí, había límites de piedra, pero a la hora de estar cerca de su gente, él tenía parapetos de tierra, un material más suave, más moldeable, más tierno que solo rocas. Y el presidente Smith hace eso. No quiere decir que porque tengamos un material un poco más suave perdamos los límites de piedra. Eso es justo el punto que estoy haciendo. Moroni tenía las dos cosas aquí. Moroni tenía los límites de piedra, pero también parapetos de tierra. Y el presidente Smith hace lo mismo. Tiene ternura y amor. Un material o una manera de aproximarse a él mucho más suave, pero al mismo tiempo le dijo, prométeme que no lo vuelves a hacer. Y ahí está el límite. Ahí está, sólido, fijo. Y el presidente Smith y el capitán Moroni parecen compartir este atributo en su vida y en sus liderazgos. El capitán Moroni velando por la seguridad física de su pueblo, el presidente Smith velando por la salud y seguridad espiritual de su familia. Los dos fijaban límites de piedra, pero parapetos de tierra, siendo sólidos en un lado y siendo suaves por el otro. Segundo principio que vamos a tocar aquí. El elder Christensen, dice que el segundo principio para criar o levantar gente o generaciones en un ambiente contaminado, el segundo principio es enseña a tus hijos o a tu equipo o a tu familia o a tu organización auxiliar a trabajar y a tomar responsabilidades. Ahora, yo quiero hacerles la pregunta a ustedes. ¿En qué momento ustedes recuerdan que el capitán Moroni enseñó a su gente a tener responsabilidades y compromisos? Hay un capítulo emocionante en el libro de Mormón donde Moroni rasga sus vestiduras, hace un estandarte y hace una oración. Estoy en el capítulo 46 y acabando su oración dice la escritura en el versículo 19. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada y clamando en alta voz diciendo: He aquí, todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión para que el Señor Dios los bendiga. ¿Qué quería Moroni de su gente? Moroni los llama y no solo les dice vengan aquí a apoyar o a votar por mí para ser el nuevo líder militar. No, Moroni ¿qué les dice? Moroni dice vengan y hagan convenio. Un convenio es un acuerdo, un pacto, una promesa. Moroni les estaba diciendo comprométanse. Moroni estaba haciendo que su gente asumiera responsabilidad. Y esto no es solo de un líder que está tratando de imponer cargas a su pueblo. Moroni, para hacer esta clase de acciones, él tomaba primeramente la responsabilidad en el asunto. Él era el que ondeaba el estandarte. Pero él entendía que un buen principio para levantar un pueblo justo era justamente eso, ayudarles a entender que hay que tomar responsabilidades. Que si hay un tirano llamado Amalequía que quiere destruir nuestra libertad y nuestra religión, no vamos a dejar a Paurán ahí que lo resuelva como el gobernador del país. Vamos nosotros a hacer un convenio porque somos responsables. Moroni no era alguien que solo se estaba quejando de que el gobierno no funcionaba bien. Moroni también pensaba, ¿cómo voy a hacer yo para que esto sea mejor desde mi trinchera?
Y Moroni así lo hizo. Desde su trinchera como líder militar, hizo a todos, o a menos a los que fueron a ese lugar, hizo que hicieran un convenio de que ellos se comprometían a cuidar su libertad y que era su responsabilidad el mantenerse libres y con una libertad religiosa y a salvo. Moroni hizo que su gente adquiriera responsabilidades. Y esto también lo puedes notar en la historia del presidente Joseph Fielding Smith que acabamos de mencionar. Si recuerdas en la historia, ellos van en la noche a la oficina o a no sé qué lugar del presidente Joseph Fielding Smith, platican y al final de la plática amorosa, el presidente Joseph Fielding Smith también le dice a su hijo, prométeme que no lo volverás a hacer. El presidente Joseph Fielding Smith también entendía que criar hijos, gente, organizaciones auxiliares, barrios, una generación justa, implicaba compromisos. E hizo, al igual que Moroni, que su hijo se comprometiera a no volverlo a hacer. Una vez más, Joseph Fielding Smith, el capitán Moroni, están paralelos en este aspecto. Vamos a darles responsabilidades. Sí, va a haber muros de piedra para cuidarlos y vamos a tener tierra, amor y cariño a la hora de interactuar con ellos, pero también ellos necesitan comprometerse. Y ese es el siguiente paso que dan. Tercer principio que menciona el Elder Christensen dice: crea un ambiente en tu familia, quórum, equipo, barrio, organización, familia, en el que puedan ocurrir experiencias espirituales. Esto es fascinante porque Moroni era un líder militar. Recuerda esto, Moroni no era el obispo, no era el presidente Staka, no era el profeta, un apóstol, no. Era un líder militar. Sin embargo, en el relato que ya leímos, en el capítulo 47, si no me equivoco, 48, en el versículo 7, donde empezamos a leer cómo se preparaban para la guerra, Moroni dice... Bueno, la escritura dice que Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Y después te explica esto de los límites de piedra, los parapetos de tierra. Entonces Moroni, en un momento de crisis, se da cuenta que es importante crear un cimiento sólido espiritualmente hablando. Antes de ver los asuntos de la guerra, Moroni sabía que necesitaba poner en orden la vida espiritual. Voy a repetir esa idea. Antes de Moroni ocuparse de organizar la parte militar, se enfocó en organizar la parte espiritual. No vamos a poner en orden nuestros ejércitos en batalla. Primero vamos a poner en orden nuestras vidas espirituales, señores. Venga. Ese era Moroni. Entonces, aunque él podría ser identificado como un líder militar con excelentes estrategias de las cuales podemos aprender, Moroni también tenía claro que había un papel fundamental para crear guerreros justos, justamente, y era que se prepararan en el Señor y en su vida espiritual. Y esto, Moroni, les repito, aunque estamos hablando de su liderazgo y cómo obraba a nivel militar, es un reflejo claro de lo que podemos saber que también era su vida. Como dice la escritura, no puede salir agua dulce y agua salada o agria, dice, de la misma fuente, ¿no? Entonces así era Moroni. La evidencia que tenemos nos hace pensar que Moroni en su vida personal, antes de establecer prioridades militares, antes de organizar cosas políticas, ponía él en orden su vida espiritual. Cuarto principio. El Elder Christensen nos dice que el cuarto principio para criar generaciones en un mundo contaminado es: sigue el consejo de los profetas. Ahora yo quiero extender la pregunta. ¿En qué momento Moroni demostró este atributo? ¡Tan, tararán! Vamos al capítulo 43. En el capítulo 43... donde empiezan justamente las guerras. Ustedes recordarán que hace algunos capítulos donde hablamos de Alma y los oramitas y cómo empezó la guerra y todo eso, hablábamos de que los oramitas iban a llegar más por la tierra de Gersón. Lo que pasa es que al final los lamanitas ven a los nefitas tan bien armados que dicen, uy, no, mejor vamos a atacar por otro lado. Y entonces buscan otro punto de ataque. En ese momento tan importante es donde se sitúa este ejemplo maravilloso. Y Moroni, en el capítulo 43, versículo 23, dice que cuando Moroni, dice que tan pronto como salieron los lamanitas
para el desierto, Moroni envió espías a vigilar su campo y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor. ¿Qué le iba a preguntar al Señor? ¿Hacia dónde habrían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas? Esto es importantísimo, porque Moroni, así como hace rato el elder Christensen nos decía, di no firme, ¿no? Cuando tengas que decir no, di firme. Y el ejemplo de Moroni nos enseñó que hay una contraparte de sí, decir no firme, pero también hay que actuar con cariño. Entonces aquí el capitán Moroni nos enseña a confiar en los profetas, pero también nos enseña una contraparte que va a ser un equilibrio en nuestra vida. El capitán Moroni no solo manda gente a buscar a Alma, para que le diga por dónde van a atacar los lamanitas. Moroni también toma espías él y les dice, vayan ustedes a espiar a los lamanitas. Moroni usa dos fuentes de información, si podemos decirlo así. Ve y pregúntale al profeta, tú, órale, y tú ve y espía a los lamanitas para que sepamos por nosotros mismos también. Y esto es un principio importante porque Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros podríamos hacer por nosotros mismos. Y muchas veces nos desequilibramos al decir, no, pues que queremos que todo nos lo diga el profeta. Y así tampoco funciona la vida. Por ejemplo, el presidente Young, cuando le pedían bendiciones de salud, él regularmente preguntaba antes de dar la bendición, oye, ¿ya fuiste al doctor? Y la persona cuando le decía no, el presidente Young le decía, a ver, ¿estás queriendo que yo y Dios hagamos por ti algo que tú puedes hacer por ti mismo? No, ve al doctor, consigue si es necesario medicamento, lo que sea, trata de curarte tú mismo y ya cuando no puedas hacerlo por ti mismo, ahí entra el poder de Dios, en aquello que tú no puedes lograr. Pero básicamente el mensaje es ese, no vengas a mí ni a Dios a pedirle cosas que tú puedes hacer por ti mismo. Y este es el mensaje que Moroni tiene para nosotros, no solo de liderazgo, sino también de vida. Tienes que buscar un equilibrio entre donde necesitas al profeta y cosas que tú puedes resolver solo, ¿no? Por ejemplo, tal vez qué carrera estudiar, no necesitas mandarle una carta al profeta o esperar que dé un discurso de conferencia general para decirte qué carrera debes de estudiar. Moroni entendía que en lo militar, que en el liderazgo y también en su propia vida, sí era importante consultar al profeta, pero también era importante usar sus propios medios para llegar a sus conclusiones y a tomar decisiones. Ok, hasta aquí los 4 principios que habla el elder Christensen sobre cómo criar gente en un mundo contaminado. Sin embargo, yo creo que hay un 5º principio del que quiero hablar hoy, y no estaba en el guión antes, pero ahora lo está. Y yo creo que este 5º principio es importante porque hacía a Moroni realmente ser Moroni, y lo diferenciaba de todos. Y este principio que tanto llama mi atención, o esta habilidad o característica de Moroni, es el valor de tener conversaciones difíciles. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros hemos tenido momentos en los que hablar es difícil, ya sea porque el tema es difícil o la situación es complicada. A veces nos da miedo expresar nuestra opinión, pero esto es justo lo que Moroni tenía como característica principal. Moroni no se quedaba solo esperando a que alguien más hablara del tema porque es un poco incómodo, porque es difícil de hablar. Moroni tenía la capacidad de hablar el tema, aunque fuera difícil. Demos un repaso a las listas de cosas que vimos ahorita de atributos de Moroni y veamos cómo este atributo encaja en cada una de ellas. Primero vimos que es importante fijar muros de piedra y parapetos de tierra, no tener miedo a fijar pautas y normas morales claras. Moroni no se andaba con rodeos. Imagínate cuán difícil debió haber sido la conversación. Acabamos de tener una guerra. Afortunadamente ganamos. Los lamanitas se fueron. Oye, Moroni, déjanos disfrutar con nuestra familia. ¿Por qué andas tan obsesionado con el tema de la guerra? No, decía Moroni. Es que la guerra se viene. Y no es nada cómodo hablar de que una guerra va a empezar, hablar de que es posible que tengamos que defendernos hasta la efusión de sangre y hablar de que probablemente algunos de ustedes o de nuestros amigos van a morir. ¿Te imaginas qué incómodo hablar de que probablemente en el futuro un amigo tuyo, un pariente cercano, el papá de alguien va a morir? Es un tema difícil de tratar y Moroni no le tenía miedo. Moroni iba de frente con el tema, van a venir a atacarnos, vamos a lidiar una guerra, tal vez muchos vamos a morir, sí es cierto, pero hay que construir muros ahora. ¿O cómo crees que fue? Moroni, vamos a hacer muros. ¿Tú crees que todos, sí, vamos a hacer muros? Yo no creo en absoluto que haya sido así de fácil. Yo creo que hubo muchas personas que dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que van a venir a matarnos? ¿O qué? ¿Por qué estás todo paranoico?
Moroni tenía la habilidad de hablar ese tema tan difícil y tan delicado que puede ser la guerra entre dos naciones, la muerte de gente, pérdidas de familiares, y tenía la habilidad de hablar ese tema incluso cuando gente fuera a criticarlo, de exagerado. Moroni tenía los pantalones, o el valor, perdón, para hablar y tener conversaciones difíciles. En el segundo ejemplo que dimos, el segundo principio hablaba de tomar responsabilidades. ¿Es incómodo a las personas que le des responsabilidades extra? A la gente a veces no nos gusta tener responsabilidades. Imagínate qué incómodo. O sea, hay un gobierno que se supone que justamente ese es su propósito. ¿Por qué viene Moroni a molestarme por toda la calle gritando: hey, vengan todos, vamos a hablar de esto que es importante? Hay un triste cuate bien loco allá con los lamanitas planeando destruir nuestra libertad. Y no vamos a quedarnos cómodos en nuestros sillones, porque imagínate qué cómodo es quedarte solo en tu sillón viendo Netflix ante este caso. Y Moroni no lo hizo así. Moroni dijo: hey, todos reúnanse, tenemos que hablar de esto. Todos estaban en sus casas. ¿Quién quería hablar del tema? A nadie le gustaba la idea de que iban a venir una invasión a destruir su nación. Moroni tenía el valor de tener esa conversación difícil, franca, difícil sí, pero franca. Vamos a ser francos. Van a venir a atacarnos y tenemos que prepararnos. Si nos estamos haciendo mensos o de la vista gorda, como decimos en México, ¿qué va a pasar cuando ellos vengan? Moroni tenía la habilidad de no hacerse de la vista gorda. Él sabía que algo estaba pasando y tenía los pantalones de hablarlo. El siguiente ejemplo que tocamos fue el de crear un ambiente espiritual para que haya experiencias espirituales. Moroni, aun siendo el líder y capitán en jefe, súper fuerte, súper varonil, no tenía miedo de ensuciarse las manos con asuntos espirituales. Imagínate, o sea, cómo lo acabo de decir ahorita. Él tenía el valor de decir: no me importa que yo sea un gran hombre militar y todo eso, y que pueda haber otros hombres que me digan: ay, qué nena al estar hablando tanto de preocupaciones espirituales, mejor vete a jugar con tus espadas, Moroni. Moroni no tenía miedo de lo que las personas dijeran. Moroni sabía lo que se tenía que hacer y tenía los pantalones para llevarlo a cabo. Tenía la capacidad de hablar de este tema, que no sería fácil desde su posición militar ruda, el ponerse a decir: bueno, es que ahora vamos a prepararnos espiritualmente. Imagínate mucha gente no creyente lo que hubiera dicho: por favor, Moroni, no me vengas. Estás de que vamos a construir muros y ahora quieres que leamos tu Biblia. ¿Me explico? Moroni estaba dispuesto a hablar de temas importantes, aunque fueran complicados. Hay que ser francos y no importa que la gente me va a criticar, tiene que hacerse. Y el último principio del que hablamos fue seguir al profeta. Estaban en una guerra y Moroni les dice: ve y pregúntenle al profeta. Moroni no tenía miedo de decir la verdad. Hay que preguntarle al profeta. Hay personas que se quedan: ay, es que no sé si esta pregunta es muy tonta para el obispo o en la clase. O Moroni no tenía miedo de preguntar. Si él tenía una duda importante, vale, vamos y lo hacemos. Y no importa que tal vez sea muy obvio y yo pueda descubrirlo por mí mismo, porque Moroni también envió espías. Moroni de todas maneras fue y le preguntó a Alma. Moroni no tenía miedo de decir: disculpe, obispo, o disculpa, maestro, tengo una pregunta. Moroni hablaba. Moroni tenía dudas, iba y buscaba su solución. Moroni tenía inquietudes con la guerra, iba y las desaparecía. Moroni actuaba. No importaba qué tan difícil fuera el tema, qué tan incómodo o qué tan inepto podría verse. O sea, imagínate, eres el líder militar y tienes que irle a preguntar a otra persona cómo defender este país. ¿Me explico? Moroni no le importaba lo que la gente pudiera pensar. Él tenía el valor de ser franco y de decir lo que se tenía que decir, de preguntar lo que se tenía que preguntar. Si a la gente le ofende, lo lamento, perdón. Si a la gente no le gusta, si a la gente le incomoda, se tiene que hablar. Y esa es una habilidad fascinante de Moroni. En esta semana fue súper fascinante. Ustedes saben, el video que publicamos la semana pasada tuvo muchísimos comentarios a favor, tuvo uno que otro en contra, y fue interesante esta semana para mí, ¿no? Porque aparte de ser bloqueado, o bueno, más bien eliminado el video de algunos grupos en Facebook de la iglesia, y ser bloqueado de un grupo, me bloquearon de un grupo de la iglesia a mí en Facebook. Me llamó la atención porque en esta semana hubo un comentario. Regularmente recibo comentarios así malos sobre mí, ¿no? Pero en esta semana hubo un comentario que llamó mi atención, en la que dijo: miren este video y este joven y las artimañas del diablo. Y yo dije: wow, ahora soy la artimaña del diablo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se toca un tema difícil, es muy difícil salir 100% feliz con todos. No se puede tomar un tema sensible, hablar con claridad y no ofender a nadie.
Y Moroni lo entendía. Si tú ves un poquito, hay una historia fascinante cuando Amalequía ya está entrando a los límites y al territorio nefita. Están los realistas, súper felices. ¡Ey, los van a matar a todos ustedes! ¡Ja, ja, ja! Y Moroni no se espera a que Paurán lo solucione. Moroni le escribe a Paurán y le dice: ¡Hey, Paurán! Aquí hay un rollo pasando y necesitamos aplacar a esos realistas. Y esta historia me fascina porque es una de las historias en las que refleja a Moroni tomando decisiones difíciles pero necesarias. Y Moroni trata de aplacar a los realistas. La cosa no sale como debería salir y al final tienen que... 4,000 nefitas realistas mueren por mano del ejército de Moroni. 4,000 personas mueren, nefitas asesinados muertos por Moroni. Me imagino todo el escándalo en la región. Moroni asesinó a 4,000 nefitas, ¿qué le pasa? Ellos tienen su derecho de decidir políticamente qué hacer o no. Y me imagino todo el escándalo que se le pudo haber hecho a Moroni por haber tomado la decisión de atacar con sus tropas a mismos nefitas. Un buen de críticas pudo haber recibido. Y esta es una parte del liderazgo y de la personalidad de Moroni que me fascinan. Moroni estaba dispuesto a ensuciarse las manos en el liderazgo, y esto me refiero a tomar decisiones difíciles. Estas conversaciones y estas decisiones difíciles no son para todo el mundo. Es una habilidad brutal adquirirla. Es una de mis metas. A mí me gustaría llegar a ser como Moroni cuando tenga 25, me queda un año. Pero Moroni estaba dispuesto a tener conversaciones difíciles, a hablar de temas controversiales, a que la gente le dijera lo que quisiera decirle. Él no le importaba, él iba y lo decía, lo que tenía que decirse. Y 2, él tomaba las decisiones aunque fueran difíciles. Y esa es una de las partes del liderazgo más difícil de desarrollar, incluso para nuestras personas. Es difícil tomar una decisión determinante como la que tomó Moroni ahí. Moroni llega a ser un personaje tan fascinante para mí, porque Moroni no se quedaba callado, Moroni hablaba, Moroni iba, Moroni hacía. Imagínate qué incómodo es para alguien que lo quiere calladito y tranquilito. Moroni era un desastre para esas personas. Imagínate, pobre hombre, pobres personas que tenían que lidiar con Moroni. Ahí viene otra vez Moroni a callarnos, decían los realistas. A algunas personas les incomoda, a algunas personas no les gusta, pero no por eso dejamos de decir la verdad. Claro, es firme y también hay cariño y hay amabilidad, como lo veíamos al inicio. Estos 5 atributos de Moroni a mí me fascinan. No son todos los que podemos ver en Moroni, pero son 5 que hoy identifico que nos van a ayudar a crecernos espiritualmente fuertes en un mundo contaminado y aprender a ser líderes incluso para nosotros mismos. ¿Cómo logras que a los 25 años llegues a ser como Moroni? Así, hablando, actuando, perdiéndole el miedo a las cosas. Moroni era de las personas que si veía que algo estaba mal, no esperaba que Paurán, el gobierno, lo resolviera. Él veía cómo él hacía su parte y lo resolvía. Él decía, yo voy. Y al pensar un poquito en el yo voy, ¿cómo evitar recordar ese momento en el que, imagínate en la conmoción que pudo haber en el cielo, hablando ahorita de polémica de Moroni, imagínate cuán polémico pudo haber sido allá en los cielos, cuando el Padre Celestial dijo, vamos a hacer un plan, ustedes van a ir a esa tierra y pocos de ustedes van a regresar, los otros ya nunca van a regresar. Imagínate cuánta polémica, ¿cómo que ya no vamos a regresar? Y entonces nuestro Padre Celestial dijo, necesito algún salvador para traer a todos de vuelta, a la mayoría que podamos. Y entonces en medio de esta polémica, imagínate el susto, ¿no? Saber que te vas a separar de la presencia de Dios y quién sabe si regreses. Y en medio de ese alboroto hubo alguien que dijo, yo voy. Así como Moroni, cuando había alboroto de guerra, Moroni decía, yo hago el estandarte, yo dirijo la gente, yo muevo esto, yo construyo parapetos, yo hago fronteras, yo hago muros. Así en ese tumulto, no sé cómo fue allá en los cielos, pero me lo imagino así. Pero lo que sí sé es que en medio de esa pregunta, ¿a quién envío?, hubo alguien que dijo, yo voy, yo lo hago. ¿Hubo gente opuesta? Claro que sí, 1/3 de las personas o de los seres espirituales al final se opusieron totalmente, querían que otro fuera, pero él estuvo dispuesto a hacer lo que era necesario para llevar a cabo el plan. Él dijo, yo voy, yo lo hago. Oye, pero ¿cómo crees? O sea, imagínate quiero que pienses solo esto. El plan de Satanás era súper padre. Era como estar viendo Netflix en nuestra casa. Íbamos a venir y 100% garantizado, todos íbamos a regresar. ¿Quién no quiere ese plan? Qué incómodo tener que afrontar la verdad de, ¿saben qué? Vamos a ir
y no todos van a regresar. Esa es una conversación incómoda. Esa es una conversación difícil. Imagínate a Jesucristo diciéndoles, pues sí, es la verdad, hermanos míos, ¿no? Nos diría en ese momento. No todos van a regresar. Es más, muy pocos vamos a regresar aquí con Dios. Y muy pocos seremos como Él. Muy pocos. Ni siquiera la mitad, tal vez menos de un cuarto. ¿Quién sabe? Bien poquitos. Eso no era cómodo de decir. ¿Cómo convences a la gente de aceptar un plan en el que probablemente salgan perdiendo? Esa es una conversación difícil de tener. Y Jesucristo estaba dispuesto a tenerla también. Algo que hizo también fascinante a Jesucristo y a Moroni fue que proveyeron seguridad a su pueblo. Y Jesucristo nos ha dado seguridad espiritual. Quiero que pienses un poquito en que tú has ejercido fe en Jesucristo, y yo también, y todos nosotros, antes de venir a esta tierra. Cuando Él dijo, hey, ya sé que todos no vamos a regresar, pero yo me aseguraré de que si tú confías en mí, yo te traigo de regreso. Eso era lo que Él nos estaba diciendo allá arriba, y nosotros confiamos en eso. Nosotros confiamos, al final dijimos, ¿sabes qué? Tienes razón, en este plan no todos vamos a regresar, pero yo voy a confiar en ti. En que estando allá, voy a escoger tu camino, y tú me vas a ayudar a volver. Y solo así tomamos el valor de venir aquí abajo. En un juego, o bueno, en un plan más bien, en el que no todos regresaríamos, pero con fe en Él tomamos ese paso. Ejercimos fe en Jesucristo desde antes de nacer. Ese atributo de tener conversaciones difíciles y tomar decisiones difíciles te ayuda también a crear confianza con las personas. Si Jesucristo no hubiera tenido esa conversación franca con nosotros, si Jesucristo no hubiera tomado la iniciativa de, ¿sabes qué? Sí, o sea, el plan de Satanás se ve más cómodo, y aunque este sea una conversación más difícil de tener, el decir, en lugar de decir, hey, salvo a todos, el decir, ¿sabes qué? No te prometo que te voy a salvar, será tu decisión. El que Él haya tenido el valor para hablar esa conversación difícil nos permitió estar aquí. Al final, el tener esas conversaciones, el tomar esas decisiones difíciles, da bendiciones. Por sacrificio se dan bendiciones. Y al nosotros aprender a tener conversaciones francas, al no tenerle miedo al que dirán, al no tener miedo a la verdad, sino como Moroni, afrontar las cosas de frente. Un líder puede tener conversaciones difíciles. Ese es uno de sus atributos. Y al aprender más este atributo, no solo seremos más como Moroni, con un superpoder para que las tinieblas se vayan, sino que mucho más importante y mucho más especial, llegaremos a ser también más como Jesucristo, de quien definitivamente el adversario y las tinieblas no tenían poder y huían ante su presencia. Al llegar a ser personas que podamos tomar conversaciones difíciles, temas complicados, no solo seremos más como el Capitán Moroni, el increíble Capitán Moroni, sino que también llegaremos a ser más como nuestro Salvador. Dudas, tengo dudas, no sé qué decisión tomar, y miedo, tengo miedo de todo esto errar. Arrodillada, mis pies en la almohada, suave te oigo decir, escúchame cuando sientas que todo has perdido, escúchame si el temor inunda tus sentidos, escúchame, mira hacia mí. Desde antes te conocí. Muchísimas gracias por estar en este capítulo de Tesoros en las Escrituras. Me encanta este tema, me encanta el Capitán Moroni. La verdad que desde que leí en un libro llamado El líder que no tiene cargo, esa frase que decía, los líderes tienen la capacidad de tener conversaciones difíciles, he estado viendo muchísimo este patrón en líderes y en personas que admiro en las Escrituras. Así que espero que hayas disfrutado mucho este capítulo. No tengo más anuncios que dar. Ve el video de las guerras del libro de Mormón, está buenísimo. Ya sabes, guerreros justos. Muchísimas gracias, yo soy Braulio Sánchez y nos vemos la próxima semana en Tesoros en las Escrituras. Escucha.
piensas que todo has perdido, escúchame. Si el temor inunda tus sentidos, escúchame.